Se llama Antonio Attisani. Ajá. Ha escrito muchos libros, la mitad incomprensibles para mí, pero la otra mitad maravillosos. Es un italiano. El otro maestro que tuve fue un maestro espiritual y él falleció. Se llamaba Gabriel Martínez, chileno. Él fue el fundador, uno de los grandes fundadores del gran teatro chileno de los años 50, 40, cuando el 60% de los que están aquí no habían nacido. Y se volvió antropólogo. Se volvió antropólogo por una gran decepción con el teatro. Ese hombre hizo el teatro campesino más importante de América Latina. Lo hizo en los años 70, 60, 70. Se tuvo que escapar de Bolivia cuando llegó Banzer. Había hecho antes, en los periodos en que Salvador Allende perdía las elecciones contra Frei, no cuando las ganó, sino cuando las perdía, él tenía una carpa que se llamaba el Caleuche. El Caleuche es el famoso mito mapuche, chileno, de Chiloé, de este barco que llega, este barco de muertos, este barco que llega a las orillas de Chiloé. Entonces ellos habían creado una carpa que llamaban el Caleuche. En esa carpa cantó Violeta Parra, recitó sus poemas Pablo Neruda. Todos los artistas de la época, digamos, de izquierda de Chile iban a trabajar con esa carpa, viajaban por todos lados, se endeudaba hasta lo inverosímil, perdían las elecciones, seguían lo mismo, hasta que se arruinaron. Y un día se fue a Bolivia con su esposa. Él era enorme, ella era chiquita. Siempre estaban en desacuerdo, pero estaban en desacuerdo que ella siempre lo miraba y decía, ¿tú crees, amor mío? Y ella siempre en desacuerdo, pero se adoraban, eran como un pajarito y un oso juntos, ¿no? Así. Y un día yo estaba haciendo un monólogo en Bolivia, en Sucre, se llamaba Solo Giles mueren de amor. Y cuando termino de hacer ese monólogo, que era un monólogo que fue muy importante en ese momento para mí, hacerlo, se acercó este señor con la barba así grandote, me abrazó, cabellos blancos, yo todavía tenía el pelo negro, y me dice, me has reconciliado con el teatro. Se dio vuelta y se fue. Entonces yo después pregunté quién es Gabriel Martínez. Yo había escuchado hablar de este Gabriel Martínez, que era un gran antropólogo. Él fundó una asociación que llama Antropólogos del Sur Andino, donde recuperaron el modo de tejer de los indígenas, pero le daban trabajo a 7.000 personas, en el sentido que diferentes comunidades, no trabajo 7.000, eran 7.000 familias, creo que vivían de eso, entonces eran más. Ellos reconstruyeron el antiguo modo de tejer, convencieron a estas comunidades a preparar los colores como antiguamente se preparaban y no los acrílicos hechos tinturas naturales. Sí, tinturas naturales. Recuperaron las antiguas formas de tejer y a partir de ahí volvieron a crear. Y los textiles que hacen estas comunidades que están relacionadas con esta institución que es ASUR, Antropólogos Sur Andino, son extraordinarios. Y comenzaron a limitar y a impedir que los gringos, entiendo, los yanquis o los argentinos, quienes fueran, llegasen a estas comunidades y les arrancasen los tejidos y les tiraran alguna moneda, como hacían, y a darles el valor que tenían. Fue tanto el impacto económico de este trabajo que los hombres que nunca habían tejido, a un cierto punto dijeron, queremos tejer también nosotros, porque no podían admitir que sus mujeres ganaran más. Estamos hablando de economías de guerra, de economías de $100 al mes entre todos, en una familia, entiendo. Y de hecho los hombres comenzaron a tejer de un modo muy diferente al de las mujeres, o sea que generó toda otra cosa. Gabriel, un día yo decidí entrevistarlo y le quise que me contara su experiencia de teatro campesino. Para hacerlo hablar lo obligué, tuvo que tomar, no lo obligué yo,
tuvo que tomar, él me obligó a tomar con él, solo que yo corría el peligro porque tenía que volver en medio de las montañas 20 kilómetros hasta el pueblo en que vivía, y ahí hay precipicios. Y yo, no acostumbrado a tomar ni vino, me hacía tomar whisky, entonces era un poco peligroso. Pero me contó esta historia maravillosa, que fue la historia de la experiencia campesina que él realizó en Bolivia, que es una experiencia única, dramática. Banzer la interrumpió, pero él se fue a trabajar con campesinos en comunidades campesinas a decirles, vamos a hacer teatro. Y ellos le preguntan, ¿teatro? ¿Qué es teatro? Claro. Nunca habían oído hablar. Claro. Hay una palabra que Jesús Lara fue un gran antropólogo boliviano, inventó, dice que arangua significa teatro, pero no existía el teatro así como nosotros lo entendemos. Las comunidades indígenas tienen otro tipo de rituales, de formas de expresión que no necesitan en realidad del teatro. Hay un enorme aspecto oral de contar historias, y después está la música que los atraviesa. Claro. Entonces eso bastaba como formas teatrales en realidad. Y Gabriel hizo teatro en esa comunidad. Y a un cierto punto, con la comunidad llegaron a un límite, comenzaron a buscar al mecalo. O sea, comenzaron a trabajar sobre un mito, el mito del mecalo. El mito del mecalo para los incas es el mito de una especie de ser, de un dios, mitad pájaro, mitad hombre, que surge de los cerros y que anuncia la llegada del Inca, el regreso del Inca. Y esto, que es un mito que está en la literatura quechua, que se ha recuperado a través de las recopilaciones orales, no tiene un rito. ¿Me explico? Es un mito sin un rito. Y esta gente, a un cierto punto, ellos se reunían sobre todo en el periodo de invierno, cuando hay menos trabajo, y en las horas nocturnas, y a punta de trago y tomar y contarse, comenzaban a construir estas historias. Y ellos trataron de encontrar, dijeron, busquemos al mecalo, fue la propuesta de la comunidad. Y toda esta comunidad comenzó a buscar un dios del cual sabían, pero no tenían la forma ritual para invocarlo. Y por eso hablo de un mito sin un rito. Si alguien ha estudiado antropología puede entender. Y esto es peligroso, porque esa gente cree en ese mecalo. Y comenzaron a buscarlo, el mecalo no llegaba, porque lo invocaban y no aparecía nada, no ocurría nada. Entonces comenzaron a buscarlo en los cerros, se iban de noche, en zonas oscuras, o sea, zonas, apaguen toda la luz y ahí caminen, ¿no? Solo estrellas si hay, sí. No hay alguna linterna, pero muy poco, sino un fueguito para ver 2 metros. Y ahí hay montañas, precipicios, a buscar este mecalo. Lo encuentra uno de los actores, de los indígenas, fingiendo ser el mecalo. Lo encuentra tras un procedimiento teatral. Ellos hicieron 2 o 3 obras que fueron extraordinarias y que se encontraron con el racismo latente, vulgar, mestizo de Bolivia. En Bolivia hay un racismo del blanco hacia el indígena, pero hay un otro racismo peor, que es el llana gringo, el gringo negro. Llana en quechua significa negro. Y es el racismo del hermano de raza que accedió a la ciudad y mejoró su estatus. Sabemos algo aquí, sabemos algo, ¿no? Los negritos que decimos cabecitas negras a los que están llegando, a los que están en la periferia, ¿no? Ese tipo de racismo lo tenemos nosotros. El racismo está muy ligado a la condición social y también ligado a la rivalidad sexual, pero la condición social es una de las raíces del racismo. Bueno, ellos hicieron esta experiencia inmensa, después fueron echados por Banzer, y Gabriel fue mi maestro espiritual. Cuando yo hice la primera obra importante en Bolivia, la primera obra que fue realmente ocuparme de Bolivia, se llamó Las Abarcas del Tiempo.
Y yo le había preguntado a Gabriel sobre una otra obra. Yo quería hacer una historia de un incesto. ¿Cómo siente esta vuelta a la Argentina? ¿Cómo se encuentra usted y cómo ve el país? Bueno, yo estoy volviendo hace muchos años ya.